Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy es viernes 1 de mayo del año 2020, Día Internacional del Trabajo. Tradicionalmente el 1 de mayo, en todas partes del mundo, se conmemora con desfiles, manifestaciones, protestas que hacen los trabajadores. Se recuerdan a los mártires de Chicago, que fue el origen del 1 de mayo. En todas partes los trabajadores reflexionan. Sin embargo, este año 2020 estamos en cuarentena. La mayoría de los trabajadores están en su casa. Para recordar esta fecha gloriosa de los trabajadores, la Academia Humanista y la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos convocan para este día el inicio de un curso online sobre el coronavirus y sus efectos en el mundo del trabajo, del empleo y de la seguridad social. Lo hacemos aprovechando esta fecha simbólica de los trabajadores para que hagamos juntos una reflexión. Este curso durará todo el mes de mayo y tenemos como profesores invitados a la licenciada Nélcida Marmolejos, quien es la directora de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, la DIDA, al doctor Pedro Luis Castellanos, quien es el superintendente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARIL, al señor Gabriel del Río, quien es el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Eduardo Esteves, un sindicalista de origen argentino, actualmente radicado en Europa y que fue secretario general adjunto de la Confederación Mundial del Trabajo, la CMT, además un militante de la CLAT en América Latina. Minerva Cerón, una comunicadora radicada en los Estados Unidos de origen dominicano, y Manolo Zaguirre, un histórico dirigente sindical español, expresidente de la Unión Sindical Obrera USO de España. También para la segunda parte tenemos como invitado al señor Juan Yadó, quien es un experto en turismo nacional e internacional. Este curso online se va a hacer en dos etapas. La primera, que es la que comenzamos hoy, la que instalamos hoy, es para ver lo que está pasando hoy, 1 de mayo de 2020, en el mundo, en cuestiones del mundo del trabajo. Este curso se van a dar informes y datos a nivel mundial o internacional, a nivel de Europa, a nivel de los Estados Unidos, de América Latina y de la República Dominicana en especial. La primera etapa será para tratar las realidades que hay en el mundo del trabajo, y la segunda etapa es para hacer proposiciones. Posiblemente al final de este curso hagamos un documento, un manifiesto, una presentación de una visión sobre el mundo del trabajo
en el presente y en el futuro, después del coronavirus, que es algo que no estaba contemplado. En los últimos años se ha discutido sobre el trabajo del futuro o el futuro del trabajo, pero no se había tomado en consideración una crisis tan grande como la que ha provocado esta pandemia a nivel internacional. El mundo del trabajo está paralizado hoy, 1 de mayo del 2020. Los empleos están decayendo en todas partes del mundo. El transporte en autobuses, en aviones, marítimo, en trenes, en metro, está paralizado o semi paralizado. Los servicios son limitados. Los servicios que tenemos son servicios sanitarios o médicos y los servicios de la cadena de alimentación y la industria farmacéutica, que son las dos cosas que nunca se han detenido y han seguido marchando por las necesidades humanas que tenemos de tener que alimentarnos diariamente y de cuidar de nuestra salud. Esta cuarentena está acompañada en muchos países de toques de queda. Quiere decir que hay horas en las cuales nadie puede salir a la calle a menos que no sea personas que vayan a brindar un servicio público. Nunca en la historia de la humanidad habíamos paralizado la manufactura, la industrialización y los servicios públicos. Los gobiernos en muchos países están dando ayudas complementarias para los que han perdido empleo, para los que están suspendidos y a los sectores vulnerables. Sin embargo, hay que tomar conciencia de que esto es provisional y que ningún gobierno del mundo tiene dinero para sustentar esto a mediano o a largo plazo. Para que tengamos una idea de la situación, 28 millones de personas han perdido sus empleos en los Estados Unidos. 28 millones de personas. 46% de los hogares han sufrido una reducción de ingresos. Se ha reducido la forma de trabajo, se están limitando los salarios y estamos en una crisis a todos los niveles. En Estados Unidos, 26 millones de personas han solicitado subsidio de desempleo. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, hay sistemas sociales que cuando uno pierde su trabajo le dan un subsidio de desempleo. Pero eso no se da en todas partes del mundo. En pocos países de América Latina hay subsidios por desempleo. Y el que está en el desempleo no recibe nada. Actualmente el promedio de desempleado en Estados Unidos es el 16% de la población, un país que normalmente tiene un 3 o un 4% de desempleo. Pero no solamente en Estados Unidos. En Perú, el 42% de los trabajadores han perdido su empleo. En México han perdido su empleo 700,000 personas. En los 2 meses que está la pandemia, quiere decir, estamos hablando de marzo y abril. Estos datos que yo le estoy dando, hay que saber que la mayoría de los países cierran sus datos estadísticos a fin de mes. Estamos 1 de mayo, no conocemos hoy cómo ha cerrado el mes de abril de 2020. Por eso puede ser que los datos que yo le estoy dando, ya al finalizar abril, al comenzar mayo, haya aumentado, porque no hay ningún signo de progresos de empleo. En España, 4 millones de trabajadores
está en lo que se llama expediente de regulación de empleo temporal. Quiere decir que son personas que no tienen empleo, pero el Estado le da un subsidio. 4 millones de trabajadores. En la hotelería, solamente en España, se han perdido 170.000 empleos y el 81% está en empleo temporal. 96% de los destinos turísticos del mundo han introducido restricciones totales o parciales. Los potenciales turistas están en cuarentena. El turismo en el mundo está paralizado. No hay hoteles abiertos, no hay aviones, no hay viajes internacionales y por lo tanto el turismo está en cero. En la República Dominicana, el 28% del sector formal, quiere decir los que están trabajando, están en situación de desempleo. Pero hay que recordar que en la República Dominicana el 57% está en el sector informal. Hasta ahora, en América Latina se han perdido 14 millones de empleos. En América Central, más de 3 millones. El turismo mundial ha perdido 100 millones de puestos de trabajo. Es una, lo que llaman la industria sin chimenea, es uno de los sectores que más ha estado creciendo en los últimos años y está en cero. Los adultos mayores, el 88% de los muertos por el coronavirus eran adultos mayores de 60 años. Pero los adultos mayores que permanecen no tienen protección social ni económico. Han pagado con sus vidas los adultos mayores y no hay protección para ellos. El desempleo en Perú, el 42% han perdido sus empleos. En México 700.000. Quiere decir que son cifras muy altas. El sector informal a nivel mundial son 140 millones de trabajadores y esos en un 95% están paralizados, muchos de ellos sin recibir ninguna protección. Esta es una situación que en este curso online sobre los efectos del coronavirus en el mundo del trabajo vamos a analizar. Según la Organización Internacional del Trabajo, como consecuencia del coronavirus, se perderán 2.700 millones de puestos de trabajo, el 81% del trabajo mundial. La seguridad social está paralizada o semi paralizada. Todos los esfuerzos de servicios están concentrados en el coronavirus, pero hay muy pocas atenciones a otras enfermedades catastróficas como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, los diálisis, que reciben muy poca atención. Todos los médicos, los hospitales, las clínicas están exclusivamente para atender a las personas del coronavirus, pero los que no tienen esa enfermedad también tienen necesidades. La República Dominicana, de los fondos de los riesgos laborales, se sacaron 14 millones de pesos, que es un dinero del sistema de seguridad social. Queremos referirnos qué está pasando con los fondos de pensiones. En América Latina
existen dos tipos de fondos de pensiones y ambos están en crisis. Los fondos de pensiones públicos, que son administrados por el Estado o por los gobiernos, y los fondos de pensiones privados, que son propiedad de bancos comerciales. Los fondos de pensiones públicos, como es el caso de Perú, pueden y deben devolver una parte de sus recaudaciones, o que dejen de pagar un tiempo las pensiones. Están dando de esos fondos de pensiones en Perú 2 sueldos mínimos. Quiere decir, de las personas que tienen ahorro en los fondos públicos, pueden sacar alrededor de $600, $300 salario mínimo, son 2 sueldos mínimos. En México pueden sacar de los fondos de pensiones hasta el 11.5 de esos fondos. Quiere decir, donde hay fondos de pensiones administrados por el Estado puede permitir que los ahorrantes de esos fondos puedan retirar una parte para atender las necesidades de falta de empleo, de suspensiones y de despidos que tienen los trabajadores. En los países de fondos de pensiones privados, como es el caso de la República Dominicana, cuyos propietarios son bancos comerciales, es diferente. Ahí existe el capitalismo salvaje. Solo piensan en el beneficio económico, sin importar la situación y la condición de los ahorrantes. Así es que en América Latina tenemos fondos de pensiones privados y públicos. En los públicos hay posibilidad de que los trabajadores puedan sacar de su dinero de pensión una parte, como es el caso de Perú y de México que le mencioné. Y en el caso que son privados, que los bancos son los dueños de esos fondos de pensiones, es muy difícil, porque ese es otro sistema controlado en forma privada. Este 1 de mayo de 2020, ¿qué funciona actualmente? Funcionan los servicios sanitarios, médicos, la industria farmacéutica, hay cuarentena y hay toques de queda. Hay gobiernos obsoletos que en vez de enfrentar esta situación se han distraído en otros asuntos. Para poner ejemplo, el caso de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es un disparate que ha hecho no una vez, varias veces sobre esta situación. Solamente piensa en el negocio, en el dinero. Jair Bolsonaro de Brasil, lo mismo, ha dado muestra de que no le presta atención, y cuando le vaya a prestar la atención será muy tarde y muy difícil. Nicolás Maduro de Venezuela, que nunca habla la verdad, siempre está escurriendo los problemas de la gente de su país. Daniel Ortega, quien no ha permitido nada, se sigue en Nicaragua igual que si estuvieran en tiempos normales. Y López Obrador de México, quien se rió al principio y dijo a la gente que fueran a los restaurantes a tomar, a divertirse, pero ahora están pagando. ¿Y qué pasa? En los Estados Unidos, en Brasil, en Nicaragua, en Venezuela y en México, la situación se va a empeorar porque tienen gobiernos que no han prestado la atención necesaria. Otra situación es la situación económica del mundo. En estos casos, los gobiernos, todos, han hecho inversiones de dinero para mantener sectores vulnerables, para dar protección económica, para repartir alimentos, para repartir medicina, que es una inversión muy cara. Y la mayoría de los países donde han sido muy afectados
va a quedar el gobierno, los gobiernos, en una situación muy difícil. Los patronos, porque esto del coronavirus no es una confrontación de obreros y de patronos, ni de obreros y gobierno, o de patronos y gobierno. Esta es una situación que nos afecta a todos. Los patronos están dejando de ganar dinero, excepto los que están en la industria farmacéutica o en la cadena aérea, otros servicios. Y los trabajadores, perder el empleo, perder la fuente de trabajo. Y no estoy hablando solamente de los trabajadores en general, sino fundamental y especialmente a los jóvenes trabajadores, jóvenes que tienen familia. Un joven o una joven de 25 años tiene 2 hijos, pierde su empleo, no tiene subsidio. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el futuro para la juventud especialmente? Y a nivel internacional, antes, cuando pasaba en un país un problema como este, inmediatamente acudían a préstamos internacionales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, pero ya esas instituciones han dicho que el 50% de los países han solicitado préstamos y que ellos no pueden prestar. Además, económicamente ellos saben que todo el dinero que se preste ahora para atender esta situación es dinero que no va a ser recuperado, sino al fin y al cabo pedirán donaciones. La situación está cerrada. Es muy difícil para los gobiernos, es muy difícil para los empleadores y más difícil para los trabajadores. En esta situación tenemos que reconocer el servicio que han prestado médicos, paramédicos y enfermeras. Son las personas que se enfrentan diariamente en todas partes del mundo a esta situación. Y junto con ello, policías y militares, que en muchos países lo que hacían era reprimir a la población, hoy están del lado del pueblo, ordenando, ayudando y dando servicios. En esta instalación del curso online sobre el coronavirus y sus efectos en el mundo del trabajo, el empleo y la seguridad social, nos preguntamos, ¿qué va a pasar con los desempleados? ¿Qué va a pasar con los trabajadores informales? ¿Cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo van a pagar los trabajadores los alimentos y las medicinas que necesitan para su familia como cosa básica fundamentalmente? ¿Qué pasará en el mundo del trabajo? Para eso estamos haciendo este curso online y queremos la participación de todas aquellas personas interesadas, los profesores que van a cooperar en este curso, los participantes que van a dar sus opiniones, van a recibir orientaciones. ¿Qué va a pasar en el mundo del trabajo? Esa es la incógnita que hay y para eso nos vamos a preparar, vamos a analizar, vamos a estudiar esta situación para que el mundo del trabajo no sufra lo que se percibe en este momento de desempleo, de falta de trabajo, de falta de protección social en todas partes del mundo. Así es que nos veremos en este curso en varias ocasiones. Yo soy el director de este curso y espero la cooperación tanto de los participantes como de los profesores para que hagamos una reflexión, un análisis y un estudio profundo sobre el futuro del mundo del trabajo.